¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a uno de estos videos que su servidor Alejandro Rodríguez realiza tan seguido como puedo, y hablando de los temas que creo que a todos nos interesan. Por ahí me preguntaba una vez más una persona por qué en estos videos he estado hablando no tanto de política. Ya llegará a su punto, ya lo explicaba yo la vez pasada. Me interesa en este momento es poder llegar a ustedes, a sensibilizar a la gente, al ciudadano, porque finalmente somos, y como lo he dicho, los que pretendemos y los que creo yo fervientemente, los que vamos a realizar y poder lograr el cambio que México requiere. En esta ocasión, para ahondar un poquito más en el tema de la CFE, y esta cuestión que sigo viendo en redes muchísimo de este cambio obligatorio que la CFE quiere hacer de los medidores, por estos medidores digitales con lectores de tarjeta, que por lo que he podido ver resulta o están resultando para mucha gente una verdadera pesadilla. Esto de estar haciendo recargas y en cajeros especiales y tener que ir y poner la tarjeta encima del medidor, o sea, de veras esto pareciera de risa, hasta cierto punto de primer mundo por la cuestión digital, hasta cierto punto de tercer mundo, de tenerles que poner una tarjeta encima para que la lea, en fin, es por lo que he visto toda una pesadilla, a pesar inclusive de que mucha gente se queja de un incremento en su servicio de luz de 2 y hasta 3 veces con estos nuevos medidores, ¿no? Entonces habría que checar verdaderamente si esto está o es realmente productivo, necesario. Veía yo por ahí, encontraba que la CFE está tratando de realizar algunas licitaciones con otras compañías aparte de Yusa, porque como lo explicaba yo la vez pasada, yo no entiendo esta cuestión de por qué desde hace años este grupo de Yusa ya ha estado trabajando hombro con anteriormente Luz y Fuerza del Centro y ahora con CFE. Yo no sé si de veras no se han hecho otras licitaciones para otras empresas, como parece ser que ya pretenden hacerlo. Por ahí veía yo 3 empresas más, en una de las cuales ella me parece que LG, si mal no recuerdo. Pero es increíble, ¿no? Y la queja es que es contundente, es muy seguida, de que la gente cambia sus medidores e inmediatamente se obtiene un incremento considerable, de que va desde el 100, 200, 300% más con estos nuevos medidores, a pesar de todos los demás problemas que se generan por la cuestión como les comento, de la tarjeta, ¿no? Yo les explicaba, por ejemplo, aquí uno de los grandes problemas que yo veo es el hecho de que la luz en México, estos tabuladores que se establecen, yo he tratado de hacer investigación en el mundo para ver cómo sucede, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, Estados Unidos, como algunos lugares de Europa y demás, lo que hacen es establecer un valor al kilowatt, una unidad de medida establecida para el consumo, y no se mueve. Así ustedes consuman muy poco, consuman mucho, finalmente la diferencia de precios únicamente radica en qué tanto se consume. Pero en México no sucede esto. En México hablan de tabuladores, y por dar un ejemplo, que si ustedes consumen de 1 a 100 kilowatts, eso es un precio. Si de 101 a 200 es otro precio. Y si se pasa de esta cantidad ya es otro precio. Es aquí donde yo estoy viendo que esta cuestión de la luz es donde se está incrementando. Se habla de que en el primer dato la luz es de alguna manera subsidiada. Y yo creo que aquí yo estoy totalmente de acuerdo en que acabemos con esto, ¿no? Acabemos con esta cuestión del subsidio y se pague lo que es de luz. Pero no en estos casos, con estos tabuladores de que a cierta cantidad se paga un precio, por decir algo, un peso el kilowatt. De 101 a 200 ya se paga a 2 pesos, o sea, aquí ya hay un incremento prácticamente del 100%. Y si se pasa de ese 200, de 201 a 300 o más, ya nos vamos a, por decir algo, y es un ejemplo que yo trato de usar para que quede completamente claro, ya se paga a 3 pesos. Estamos hablando de que entre el primero y el segundo ya hay un incremento del 200%. ¿Por qué? Finalmente yo no lo entiendo. He averiguado por ahí con las empresas generadoras de electricidad y demás,
Y resulta que el valor de la luz, sea 1 kilowatt o sean 10 millones, sigue siendo 1. El valor, por ejemplo, es 1 peso. Luego, entonces, ¿por qué si hay gente que consume más, por qué lo tiene que pagar a 3 pesos? Si finalmente el costo de la luz acaba siendo el mismo. Aquí una de las cuestiones que yo veo muy graves es esta cuestión de querer cobrar la luz, como la gasolina, y lo vimos en días pasados, semanas pasadas, el gas. Los costos, lo que está tratando de hacer el gobierno finalmente es darle un costo, por ejemplo, a nivel internacional, porque el mercado manda. Y estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, nada más que hay un pequeño detalle. Si vamos a pagar la luz al mismo costo, por ejemplo, que Estados Unidos, pues entonces exijámosle al gobierno que tengamos sueldos como los que se tienen en Estados Unidos. Porque si no, de otra manera, esto no va a resultar. Pasa lo mismo con la gasolina. La gasolina, están hablando de precios internacionales que ya competimos a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos. Nada más que hay un pequeño detalle y vuelvo con esto. Exactamente. En Estados Unidos se gana un promedio de $7.20, dependiendo del estado, la hora. Y aquí es donde está el meollo del asunto. El gobierno quiere que los mexicanos paguemos servicios como de primer mundo, pero con sueldos definitivamente prácticamente del tercer mundo. Insisto, Estados Unidos se gana un promedio de $7.20 la hora. Se trabaja aproximadamente, y por esto por ley en Estados Unidos, 40 horas a la semana. Pues no hay que hacer ni tantas números maravillosos, ni mucho menos. Si nosotros multiplicamos esta cantidad, ¿verdad? Vamos a tomarlo a 7 por 4 son 28, son $280 a la semana. Estamos hablando aproximadamente de $1,000 al mes. Déjenme decirles, señores, que además Estados Unidos considera pobres a quienes ganan menos de $20,000 al año. Y si hablamos que un salario mínimo promedio en Estados Unidos son $1,000 al mes, estamos hablando que en una conversión a como está el dólar, estamos hablando de cerca de 20,000 pesos mensuales. En México, pues sobra decir que no llegamos ni de broma a esa cantidad, ¿verdad? Tengo aquí una lista precisamente que imprimí del internet, donde estamos hablando de los salarios mínimos en los países de América Latina en el 2016, que fue donde fue establecido esto. Y por ejemplo tenemos el caso de Colombia, donde ellos tienen un promedio de salario en dólares mensuales de 282, Panamá 744, Costa Rica 512, Argentina 479, Uruguay 386, Ecuador 375, Brasil 290, Perú 255, El Salvador 251, Bolivia 262, Honduras 341, Paraguay 340, Guatemala 369. Países increíblemente como Guatemala, tan golpeados por la criminalidad y con tantos problemas, resulta que están, pero por mucho, arriba de nosotros. Porque ustedes preguntarán, bueno, ¿y México cómo andamos? Bueno, pues en México estamos en el orden aproximadamente de los $105 mensuales. Mensuales. Cuando les hablo que el mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos es de $1,000 mensuales, contra estos $105 mensuales que se ganan en México, luego entonces mi pregunta es, ¿cómo demonios quiere el gobierno que en México se paguen servicios como en el primer mundo, como en estos países que les acabo de dar, cuando tenemos unos salarios prácticamente de tercer mundo? No entiendo cómo pretende el gobierno que esto suceda. Y estamos hablando de luz, gas, de gasolinas, porque los señores dicen que esto tiene que ser ya precios internacionales. Sí, nada más que los sueldos, el día que lleguemos, cuando menos de los que están más por debajo, que pudiera ser el caso, por ejemplo, de Brasil, que está en 290, pudiéramos hablar de esto. Quieren y nos siguen golpeando, y nos siguen atacando, y nos siguen pegando con todos estos tipos de servicios,
Porque finalmente lo único que el gobierno quiere, y admitámoslo, es el dinero. ¿Por qué están tan preocupados ahorita de los migrantes en Estados Unidos? Que hasta sale el señor Estemir a decir que los podemos defender igual que Videgaray en la ONU. Porque exactamente lo que no quieren es que regresen y que ahora México tenga el problema de lidiar con estas personas que van a entrar de entrada desempleadas. Eso es lo que no quiere el gobierno de México. El gobierno quiere el dinero precisamente de los migrantes. Que se siga enviando esta cantidad de dinero que hoy día son miles de millones. Y los servicios quiere que sucedan lo mismo. Cuando el gobierno luego entonces cambie esto, pues podríamos hacerlo. Es por eso que yo propongo el cambio, que luchemos y peleemos en contra de esto, porque esto no puede seguir sucediendo. Ahora bien, a la par con esto, por ejemplo, que les menciono, también encuentro, por ejemplo, que legisladores solicitaron y se les otorgó créditos por parte de diputados y Congreso de la Unión. Pidieron préstamos estos legisladores por más de 14 millones de pesos. ¿Y por qué digo que a la par? Porque exactamente mientras se busca, parece ser que fregarnos a todos los mexicanos con luz, con gas, con gasolinas y demás, estos señores legisladores que ganan aproximadamente 150,000 pesos mensuales, contra esta tabla que les acabo de mencionar, que mientras un mexicano gana en promedio $105 de salario mínimo mensual, estos señores hablamos que tienen un ingreso de cerca de 150,000 pesos mensuales. Y aún así, pareciera ser que esta cantidad se les hace poca y solicitan préstamos. Ellos sabrán para lo que lo necesitan y se otorgan por 14 millones de pesos. Eso fue para 61 legisladores. Y bueno, y yo considero que con esto nos queda más que claro el por qué en México, por ejemplo, existen estas grandes diferencias. Hoy día en las noticias lo hacían saber el hecho de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hoy en la mañana lo acaban de dar en las noticias, yo lo vi en Canal 3, Imagen, en donde nos informan esta parte, ¿no? Donde nos dicen que cerca de 65 millones de personas están en pobreza. Y pobreza extrema, cerca de 15, y está creciendo. Aquí lo más grave, considero yo, de todo esto es que estos datos que nos están dando son graves porque está creciendo. O sea, está sucediendo que, como ellos mismos lo mencionan, esta clase media que antes existía, prácticamente hoy dejó de existir. Pero eso sí, los ricos cada vez son más ricos y se está concentrando esta riqueza en ellos. Esta cuestión, por ejemplo, de la luz que yo les comento, debería de ser general, insisto, en muchos países, y la investigación la hice yo, se da de que quien más consume, por ende, paga más. Pero no tendrían por qué existir estos tabuladores. Y esto mucha gente dice, porque, y aquí es donde yo no soy tan de acuerdo, mucha gente dice, el que tiene más, que pague más. Señores, por automático el que más tiene y el que más posee y el que propiedades, por ejemplo, más grande tiene, por automático va a pagar más. Son propiedades más grandes, con mayores consumos de luz, con mayor consumo de muchas otras cosas. Lo único que debería suceder aquí verdaderamente es que el que más tiene simple y sencillamente pague. Hoy día vemos muchas empresas, grandes empresas en México, a las cuales se les condonan cantidades millonarias de impuestos. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero a que a usted o a mí no me suceda, porque entonces sí tenemos muchos problemas. Aquí no se trata de que el que tiene más pague más, no, simplemente es que pague lo que tiene que pagar.
Este dato que daban el día de hoy en las noticias de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, tiene que ver con esto. Porque al rico se le favorece enormemente con muchas cosas, mientras que a la clase baja se le sigue presionando. En este punto, como lo menciono y que es mi tema de hoy, en el de servicios. Luz, agua, gasolinas y todos estos impuestos que se tienen que pagar. Pero que los tenemos que pagar porque el gobierno quiere que seamos ya de primer mundo, cuando sus sueldos son de tercer mundo. No puede seguir sucediendo esto, no podemos seguir pretendiendo tener estas grandes diferencias, porque esto no nos va a llevar a nada, al contrario, nos va a ir destruyendo cada día más. El gobierno hoy día sucede una cuestión que no apoya a proyectos y negocios 100% mexicanos, porque se le está dando preferencia a todo lo extranjero, porque los extranjeros traen dólares. Vi ahí un dato que, por ejemplo, el de Audi, de la planta de Audi que tanto se cacareó por ahí, que iba a llegar a México y que ya está. Resulta que ha traído una planta importante de empleados extranjeros. La gente creyendo que aquí se iban a abrir fuentes de trabajo, y si bien se abrieron algunas, resulta que se habla de cerca de 2,000 posiciones que se están cubriendo con extranjeros. Quiere decir que Audi está trayendo a su propia gente a nuestro país a laborar. Y entonces esta cantidad o este dinero que supuestamente se iba a invertir y que finalmente como planta sí se invirtió, pero no en empleos. Y entonces el gobierno sigue en esta necedad de que nos abramos al mundo y que entre cantidades de dinero de extranjero, cuando en México tenemos una cantidad impresionante de proyectos, de propuestas totalmente mexicanas. Insisto, se los he dicho antes, mexicanos que han ganado concursos en otros lados del mundo, que han presentado proyectos magníficos, un proyecto que yo creo que todos conocemos y que mucha gente lo ha visto, es por ejemplo, de Imperllanta. Este señor que está reciclando llantas, neumáticos, para utilizarlos como impermeabilizantes. Nada más que da la casualidad que empresas como el de este señor se le están grabando con impuestos considerablemente altos, a pesar de que nos está resolviendo un problema importantísimo como es la degradación de las llantas. Este señor las está reciclando y aún así el gobierno le impone impuestos. Hay muchos negocios que quieren crecer en México que el gobierno está haciendo esto, ponerles un impuesto importante, lo cual les impide crecer y les impide desarrollarse, porque México, el gobierno Peña Nieto y sus vándalos, lo que quieren es seguirnos vendiendo al mundo, y esto es lo que quieren de muchos otros partidos también. Tenemos que detener esto ya, señores. Tenemos que empezar a ser inclusive más, estar más con nosotros. El gobierno y la política nos sigue dividiendo, nos siguen separando, porque es así como ellos ganan. Cuando la sociedad se une, logra cosas. En Estados Unidos, cuando yo viví en Estados Unidos hace cerca de 10 años, se hablaba de que el monstruo estaba despertando. Que no lo movieran mucho, porque si el monstruo despertaba, quién sabe qué iba a pasar. El monstruo, señores, somos nosotros, la sociedad. Y en vez de mecernos en una cuna agradablemente, nos están pateando constantemente. Es obvio que tenemos que despertar, y tenemos que hacerlo ya. Pero tenemos que ser congruentes con esto, señores, porque el gobierno sigue peleando por separarnos, y lo está logrando. Los partidos políticos lo están haciendo. No podemos seguir permitiendo que esto suceda. Tenemos que empezar a trabajar mucho más juntos, empezar a unirnos, empezar a ser un poquito más congruente con lo que estamos peleando, y luchar y hacer lo que tengamos que hacer para salir de este problema, porque de este problema vamos a salir todos juntos. El gobierno no nos va a sacar, porque ellos lo que buscan, como se los dije con la cuestión de los migrantes, es el dinero. Ellos les preocupan las remesas si mandan a los mexicanos para acá, porque eso es realmente lo que a esta gente le preocupa, las remesas. No le preocupan los mexicanos y realmente su condición. Ellos quieren el dinero. Y por eso dicen que van a pelear ante la ONU. Porque realmente lo que quieren ellos es el dinero.
No están realmente interesados en el beneficio de la gente. Por eso que si nosotros no cambiamos esto, señores, no va a cambiar nada. De verdad, tenemos que empezar a trabajar mucho más juntos y con una cabeza. Porque el monstruo se puede levantar, pero si el monstruo es un cuerpo sin cabeza, entonces tampoco vamos a ir a dar a ningún lugar. Insisto, señores, y defiendo esta posición desde las candidaturas independientes que yo mismo pretendo y que en las redes, como en muchos otros lugares, hay más gente trabajando con ello, gentes conocidas, gentes no tan conocidas. Tenemos que hacer caso más, tenemos que unirnos y pelear en contra de esto, pero pelear ya, no mañana, y no para las elecciones del 17, no para las del 18, tenemos que hacerlo ya, porque definitivamente de otra manera esto no va a cambiar jamás. Y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Costos y precios de primer mundo con sueldos del tercer mundo. Peleemos, señores, luchemos en contra de esto, hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo ya, porque definitivamente el gobierno no lo va a hacer. Señores, muy buenas tardes, Dios los bendiga, cuídense mucho y estaremos por aquí viéndonos en un próximo video próximamente. Hasta luego.